el formato habitual de Generación Euro y vamos digiriendo esa mezcla de política y de economía que hemos tenido en estos días de shock tras el resultado del 23 de julio. Derivada económica de todo lo que nos ha ocurrido en los últimos 4 días. Hombre, la evidente. ¿Qué inversor extranjero va a querer invertir ni un euro, ni un dólar en España? Acabamos, si habéis visto el espacio anterior, la retaguardia de mantener una larga conversación con John de Zulueta, que algo sabe de esto. Un hombre que ha sido presidente del Círculo de Empresarios, presidente de honor del Círculo de Empresarios, consejero de línea directa, aseguradora, consejero delegado de Sanitas, toda la vida en el sector salud y antes también en el sector de la alimentación, empresario en España desde 1980 en Barcelona, antes, desde sus 25 años, desde que se licenció con las máximas calificaciones en su Norteamérica natal, en Venezuela también, hasta que tuvo que salir de allí, huyendo de lo que pocos años después pues prácticamente se iba a venir encima del chavismo, que tiene hilo directo con los mayores y con los más importantes CEO de las grandes multinacionales de todo el mundo. Y por tanto, no solamente tiene una opinión, que la tiene muy fundada, tiene información. ¿Qué CEO de cualquier gran compañía, poned la que queráis o táchese la que no proceda, va a querer meter un solo pavo en este país? Con la inseguridad jurídica que ya arrastrábamos y la que te rondaré, Morena, y la que vamos a empezar a arrastrar. Ahora vamos a charlar con José Ramón Riera, como hacemos todas las semanas con nuestro amigo Riera, que, aparte de hablar de política, por supuesto, porque es que es indispensable seguir hablando de política, pero vamos a hablar de números también. Vamos a hablar de que ya, dentro de nada, vamos a tener más de 10 millones, no de pensionistas, cuidado, pero sí de pensiones, 10.200.000 pensiones que pagar en España. Redondeando 1.000 millones, ahora Riera nos demostrará cómo, 1.000 millones más de euros al mes. Si multiplicáis por 14 pagas, 14.000 millones más por ejercicio. Solamente en concepto de pensiones. Riera nos va a explicar además dentro de unos minutos cómo ya, por mucho que quieran subir la presión fiscal e impositiva, prácticamente ya se les ha agotado el margen. Hombre, tú puedes estar estrangulando a un tío, perdón por el símil, pero claro, cuando ya el tío se pone morado y ya el aire no le llega al cerebro, llega un momento que si le sigues estrangulando lo matas. Pues eso es lo que está pasando con las clases medias de este país. Materialmente, financieramente, en términos económicos, ya prácticamente no hay de dónde seguir exprimiendo. Pueden crear alguna tasa, alguna figura impositiva más, pero son residuales ya. Nos va a explicar ahora qué han recaudado por el impuesto sobre los plásticos, qué han recaudado por ese impuesto de las grandes fortunas, porque claro, como ha suprimido el Partido Popular y Vox han suprimido patrimonio ya en muchas comunidades autónomas, no siendo la menor de ellas Madrid y Andalucía, pues se han inventado el impuesto a las grandes fortunas. Muy bien, ¿quién paga el impuesto a las grandes fortunas? Si las grandes fortunas están todas en Luxemburgo o en un paraíso fiscal centroamericano o en Panamá o en donde estén. Decía el otro día alguien, y decía bien, un titular, y creo que lo referíamos aquí el otro día, no sé si era con la calle, ya no recuerdo, porque hablamos con mucha gente cada día, claro, digo con mucha gente ante vosotros y en privado también, que uno de los grandes titulares de un tabloide extranjero de los más prestigiosos era Portugal, el gran beneficiado del resultado electoral en España. Si ya se estaba produciendo una fuga de capitales a Portugal, si hay muchísimos españoles, bueno, pues que no son precisamente clase media, a lo mejor tampoco son multimillonarios, pero que disfrutan pues de un nivel económico y profesional más destacable que la media, que se estaban domiciliando en Portugal, y no ya fiscalmente, los hay que se están yendo a vivir a Portugal. Yo a veces os lo he dicho medio en broma, medio en serio, pero de verdad que sí. Portugal, después de los resultados electorales del domingo, va a ser el país más beneficiado, pero no porque el figura vaya a tener un gobierno que le vaya a durar una legislatura entera. Que primero, insisto, vuelvo a insistir, primero le tengo que ver investido, y luego ya vamos a seguir hablando. Porque la debilidad del gobierno Frankenstein que va a presidir, entre comillas, porque se lo va a presidir el de Waterloo, si es que quiere gobernar. Y la inseguridad jurídica que va a tener que arrostrar él y lamentablemente el Reino de España va a ser completa y absolutamente insoportable. Por eso me parecía tan atinado y tan acertado ese titular. Portugal, el gran beneficiado del resultado electoral en España.
Arrancamos ya esta generación euro penúltima de la semana de este jueves 27 de julio de 2023 y saludamos, como cada semana tengo yo mucho gusto en saludar, a don José Ramón Riera. Muchísimas gracias, maestro. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. A pesar de todo, bien. A pesar de todo, bueno, José Ramón, que no hemos tenido oportunidad de hablar de política en público, ¿cómo estás? ¿Cómo bien, bien. Vamos a ver. Hombre, el primer día se resaca. El segundo día escocido. El tercer día pensando que es que hay que seguir para adelante y por lo tanto, sí, hoy que es el cuarto día hay una decisión que tengo clarísimamente tomada. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo, yo creo que los conceptos, los valores, la ética, los principios de la derecha, que son tremendamente importantes. Creo que los tenemos que poner cada día más en valor y hacer, es decir, de defenderlos, es decir, porque creo que esos son nuestros principios y chico, que esta vez no los hayamos conseguido colocar nada más que en 11 millones de personas significa que nos falta por conquistar 1 millón de personas con nuestro discurso. Fíjate, comentábamos, José Ramón, tú que eres hombre de números y de números finos además, es que por 7.000 votos en toda España, repartidos en distintas circunscripciones, y vuelvo a repetir lo que os dije en el espacio anterior, el campanazo, ya me da pereza y huelga ya de verdad seguir abundando en la herida, en el lío de Vox, PP, Vox y tú más, pues tú esto y tú lo otro y tal. No, de si hubieran ido juntos, si hubieran ido por separado en algunas provincias, fuera todo eso. Digo, ley electoral, por 7.000 votos, 5 o 6 escaños se han perdido. Y esos 5 o 6 escaños pueden ser decisivos para el futuro de España y para la integridad territorial del Estado. Tú fíjate... ¿De qué tontería estamos hablando? Vamos a ver, sí, quedan por contar que se cuentan mañana aproximadamente como 2.300.000 votos de residentes en el extranjero, que pueden hacer que esto cambie. Fíjate, con que cambiasen, solo con que cambiasen 2 escaños. O 3 escaños estaríamos en 174 contra 176. 174 contra 176 significa que en muchos momentos el PNV no va a poder apoyar permanentemente lo que diga Bildu, porque tiene que empezar a diferenciarse. Entonces, en un momento determinado, las abstenciones del PNV dejan en inferioridad para aprobar cualquier tipo de cosas al gobierno que se supone que va a ser el Frankenstein 2. Con lo cual, vamos a ver. Es decir, en estos momentos hemos ganado las elecciones municipales. Estamos, la derecha va a empezar gobernamos en casi todas las autonomías, en la mayor parte de las capitales de provincia, de las grandes capitales. Tenemos la mayoría en el Senado, que no significa mucho, sino simplemente que en un momento determinado podemos hacer parar determinadas leyes o que se retrase la aprobación de determinadas leyes. Y eso nos puede permitir, si hacemos de verdad una explicación correcta de por qué estamos en contra, sin llegar a explicárselo a los ciudadanos. Por otro lado, es decir, tenemos que pensar una cosa, es decir, la economía... El gobierno Frankenstein nos lo ha demostrado. No trabaja pensando en la mejora de la economía española. Ellos tienen otros temas mucho más importantes, con lo cual, no sé lo que le pasa a esta izquierda, que no solamente no trabaja, sino no tiene ningún interés en trabajar por hacer crecer el país. Y el país, si quieres sostener el nivel de gastos que actualmente tiene, tiene que crecer, porque los impuestos no van a poder crecer, no hay manera, es decir, es que no hay espacio para nuevos impuestos, por mucho que quieran. La presión fiscal es difícilmente ampliable, ¿no? O sea, ya no hay más margen para seguir subiendo o creando nuevas figuras impositivas. Vamos a ver, pueden crear alguna figura impositiva adicional, pero fíjate, es decir, las figuras impositivas que han ido creando los plásticos, ¿qué les da? Los plásticos les está dando 30 millones de euros al mes, 360, 400 millones de euros de recaudación. ¿Dónde van? O sea, vamos a ver, ¿a dónde van con todos estos impuestos nuevos? El famoso impuesto, el famoso aquel decretazo de la tasa Google, tal, no sé. Sí, es que les están, ya no hay. Es decir, que en definitiva lo que están recaudando ya sobre los años anteriores es ridículo. Es decir, están ya
los impuestos se van a empezar a estancar porque ya no pueden seguir creciendo. Bueno, los impuestos a las grandes fortunas. Vamos a ver. ¿Cuánto se recauda? Nada, ridículo. Si es que eso es testimonial, porque realmente las grandes fortunas que tú conoces y que yo puedo conocer, pues muchos de ellos están ya hace muchísimos años en Luxemburgo, o están directamente en Panamá, o están fuera de España, o en Portugal. Vamos a ver. Que vamos a ver, que no va a haber manera de crecer a 2 dígitos, es decir, como se han estado creciendo durante este tiempo. La inflación se está parando. Es decir, va a llegar a final de año, vamos a llegar alrededor del 4%, un poquito más, un poquito menos, pero alrededor del 4%. Esto, aunque no deflactes, ya no da para que grandes crecimientos, pero eso sí, es decir, tú el año que viene tienes que subir a todos los empleados públicos un 3,5%. Correcto. Lo tienes porque lo has firmado. Porque lo has firmado. Y vas a tener, si estamos en un 4... Pensiones, que vas a tener que subir un 4% las pensiones. Pero las pensiones no solo es lo que subes, porque este año hemos subido un 8,5%, pero ahora mismo estamos en un 11% de crecimiento de las pensiones. ¿Por qué? Porque entran nuevos pensionistas, con lo cual al entrar... Superaríamos el nivel de 10 millones, ¿no, José Ramón? Estaríamos, no. Pensiones sí. Pensiones. Sí, pensionistas no. Pensionistas llegarían... sí, pensionistas son un poco menos, pero sí, no me vienes pensiones, digo, lo que hay que pagar serían más de 10 millones. Sí. 10 millones 200. Vamos a ver. Anualizado por 14 pagas, estamos ya a una media. Si nosotros cogemos lo que correspondería mensualmente, pensando, es decir, en que lo anualizamos, estamos por encima de los 12.000 millones. Estamos por encima de los 144.000 millones de pensiones contributivas. Por encima. Es lo mismo que multiplicar 10.000 por 14, que son 140. Sí, está claro. Estamos exactamente... Eso hay que pagarlo. Es decir, hay que pagarlo. Ahora suben las pensiones, esos 12.000 mensuales, es decir, un 4% más añade de los nuevos. Estás hablando de casi 900, entre 900 y 1.000 millones de euros más el año que viene. Estás hablando de 12.000 millones más. Claro, ¿de dónde vamos a sacar 12.000 millones? ¿De dónde buscamos en los impuestos 12.000 millones? Solo hay una manera, que es subir el Producto Interior Bruto a un ritmo muy superior al 3%. Mis estimaciones personales es que o la economía crece, es capaz de crecer al nivel del 5% anual, es decir, no paramos este déficit que tenemos entre diferencia entre ingresos y gastos, no lo paramos nunca. Y es más, es decir, ¿cómo no vamos a crecer al 5%? Porque no hay un plan de crecimiento. Porque una cosa es decir, creceremos. Sí, podemos crecer como vaya la economía internacional, pero cuéntame, dime un solo proyecto que haya presentado el gobierno para que la economía crezca. Un proyecto. Dime uno. No hay nada. No, ninguno, no hay nada. No hay nada. No han fiado todo el aumento de la recaudación por vía impositiva. El turismo no han hecho nada. No han hecho nada. Está creciendo. No solamente no se ha recortado gasto, como tú has explicado aquí hasta la saciedad, sino que se ha aumentado hasta niveles inasumibles, como habéis explicado tú mismo, Daniel y algún economista más, Martínez Cantero. Es decir, no hay margen. No, entonces, como no hay planes de crecimiento, tú dices, vamos a ver, si yo tuviese un plan, diga, a ver, ¿en qué sector de la economía quiero crecer? No, voy a hacer un esfuerzo por crecer en información y comunicaciones, voy a hacer un esfuerzo por crecer en la banca, en el mundo fintech, es decir, voy a hacer un esfuerzo, no, pero es que no hay ni un plan, es decir, los planes se dicen, oiga, ¿qué tengo que hacer para traerme todas las fintechs que se creen en el mundo a España? Pues tengo que poner un plan en marcha y poco a poco me las iría trayendo y crearía. Intentaría ser la banca, o sea, el entorno mundial para la banca tecnológica que va a aparecer y que va a ser muy importante en los próximos años. Vamos a ver. En información y comunicaciones, es decir, París-Île-de-France ha hecho un esfuerzo tan importante para atraer, es decir, todo lo que se está perdiendo de Londres, que se puede ir, y además competir claramente con Dublín, y está, es decir, París, o sea, la región de París, que es el equivalente a la región de Madrid, de la Comunidad de Madrid, es decir, está en ese sector, está creciendo 2 dígitos. A lo mejor en el resto no, pero su apuesta, la de París-Île-de-France, es traer, es decir, a la Défense,
Es decir, todo lo que se pueda en el sector de información y comunicaciones, traer compañías americanas, traer compañías europeas, traer todo. Claro. ¿Por qué no hacemos un plan en este país para ese tema? Claro, no lo hacemos porque no sabemos. O sea, el gran problema en estos momentos de la izquierda es que no quiera, es que no sabe. O sea, no tiene a nadie en estos momentos en el equipo preocupado por la economía. Porque, vamos a ver, poner a una directora general de presupuestos como puso a Calviño, esto demuestra una cosa. Es decir, que puso a alguien que sabe hacer presupuestos, que lo sabe controlar, pero no sabe de economía. Este país necesita en el Ministerio de Economía a una mente brillante, preparada y que entienda, que tenga la economía metida aquí en la cabeza para poder decir, a ver, de todos mis sectores económicos, bueno, la agricultura, pues ya vemos que no lo estamos haciendo bien. La industria, a ver dónde podemos mejorar. Es decir, y en el resto, bueno, construcción y actividades inmobiliarias, que son otros sectores, ya van, es decir, como veo cómo los puedo empujar, pero es que luego hay cantidad de sectores. En total, la economía se divide en 10 sectores, escoge 2 y pone en marcha planes para influenciar en tus próximos 4 años para crecer ahí. Tú lo has oído hablar, un solo ministro, dime, un solo ministro de todo el gobierno socialista que se sepa los 10 sectores económicos. Mira, Irene Montero, Yone Belarra. Me juego contigo un eurito, es decir, Generación Euro, un euro pongo encima de la mesa si hay uno de los ministros que me dice los 10 sectores económicos de la economía. No lo saben. No lo saben, pero si no lo saben, yo no digo que no haya funcionarios que sepan, claro que por supuesto que hay grandes empleados públicos, economistas, bueno, hombre, y si nos vamos ya técnicos comerciales, a los tecos, a los inspectores del Banco de España, hemos hablado muchísimas veces de que tenemos una función pública a ese nivel de absoluta élite en España. Pero ¿por qué no te coges que algunos tiene que haber técnicos de primer nivel que además sean de la izquierda y llévatelos a puestos? Que los hay, y llévatelos a puestos en donde de verdad te ayuden a gestionar la economía. Porque no son políticos. Y ellos priman el sectarismo. Efectivamente. Entonces hay que dejarles, porque ahí es donde van a tener su grave problema. Además, o sea, a partir de ahora, para aprobar leyes, es decir, van a sufrir cuarto y mitad, no, el doble de cuarto y mitad. Bloqueo del Senado, insistiremos mucho en esto, muy importante. Presupuestos en el Senado, el calvario, lo hablábamos fuera de cámara, lo podemos volver a describir. Unos presupuestos que van al Senado, que se los, con perdón del término, se los marranea todo lo que quiera la derecha y se los devuelve a la Cámara Baja. Pero para mí, fíjate, no es tanto marranear, es explicar por qué les tocas esta partida, claro, por qué les tocas esta otra. Claro. Y explicarlo muy bien. Yo creo que hemos fallado, en una cosa que hemos fallado ha sido... Hemos dado por supuesto que el sanchismo per se, era tan malo sí, que la gente lo iba a descubrir por sí sola, y que iban a votar en contra. Y luego hemos lanzado mensajes confusos, pero sería volver a entrar en política y nos conduciría a la melancolía de hacer más guiños al PSOE que a tus aliados naturales, etcétera, etcétera. Vamos a mirar al frente. Vamos a mirar al frente. Vamos a mirar al frente y vamos a construir nuestro discurso. Y nuestro discurso tiene que ser en dónde lo están haciendo mal los actuales gobernantes y cómo lo haría la derecha, es decir, en este tipo de casos. Y si somos capaces de transmitirlo, en las próximas elecciones ganaremos. Y te aviso una cosa, el 24 va a ser muy cómodo para Sánchez. Y te voy a explicar por qué. Pero, oye, una cosa, vamos a ver, habíamos dicho las trampas que le va a dejar el figura Alberto Núñez Feijóo y tal. Ahora se las come él. Hablamos, por ejemplo, 2024, ¿te acuerdas? Déficit, 3%. Claro. ¿Qué hacemos con eso? No, vamos a ver. La primera que se me ha venido a la cabeza, hay más. Ya, vamos a ver. El día 1 de enero, la Comisión Europea y el Consejo Europeo entran en estado de que ya no pintó nada. ¿Por qué? Porque en mayo hay elecciones europeas. Correcto. Con lo cual, ya von der Leyen, Charles Michel, todo el grupo ya está pensando en cesantes y pensando en campaña electoral. Es decir, aunque yo creo que von der Leyen y Timmermans están más que descontados y que no van a volver a salir. Es decir, van a estar pensando en eso. Con lo cual, no va a haber nadie con el poder, nadie en la Comisión Europea con el poder de presionar a Sánchez. Sánchez va a fumar un puro. Pero eso sí, llegará noviembre, llegará un nuevo equipo. Y el nuevo equipo, eso sí te lo aseguro, sea de donde sea, va a venir con las reglas
fiscales bien aprendidas. Déficit 3, es decir, no van a poner el 60, van a poner un 90% como primer ataque. ¿Ah, sí? Sí, seguro. Vamos, es que vamos a ver. No hay margen para apretar tanto, digamos, el cuello a los estados. Pero en cambio sí se puede exigir que en los próximos 7 años de legislatura se baje del 90. Bueno, pero me da igual que pongan un 90, estamos en un 114, José Por Ramón, en un 113. Por supuesto. Y cuando se alcance el 90 se bajará, se pondrá un plan al 80 y se pondrá un plan para volver al nivel de convergencia. Y eso, el 25 es cuando lo van a tener duro. Ahora, ¿qué les va a pasar el 24? Bueno, pues todavía van a poder disfrutar. Con lo cual, esto tenemos que ser conscientes. Si no tenemos que traumatizarnos, ni tenemos que entrar en depresión, ni nada por el estilo. Ya nos deprimimos un día, que fue el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Algunos nos ha durado 3 días la tontería, pero ya hoy el jueves el sol sale siempre y sale para todos. ¿A que sí? Claro que sí. Exacto. Claro que sí. Eso es lo que tenemos que en estos momentos. Ahora te digo una cosa que me dijo ayer Rodrigo Rato, pero sí, que me animó mucho. Hay que pensar en eso. Es decir, y vamos a ser serios. 2024 este gobierno va a hacer de su capa un sayo y Europa no va a decir ni mu. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones. Sí. Y a partir de ahí, pero el 25 no, ¿eh? El 25, sean socialdemócratas o sean Partido Popular Europeo o sea una conjunción de los astros de los dos para gobernar, me da exactamente lo mismo. Hay una cosa que sí se va a poner, porque Europa no se la puede permitir seguir así, que es la disciplina del déficit y la disciplina de la deuda, que no nos van a exigir el 60, pero sí es que no hay ni uno. O sea, bueno, lo cumple Alemania, lo cumplen 6. Bueno, Alemania, que por cierto está en recesión desde hace un mes o 2 meses. Sí. Pero lo cumple. Y además va a bajar el gasto. Y además dice que va a bajar 45.000 millones el gasto. Le va a seguir penalizando, y ya vamos cerrando, José Ramón, pues me quedaría todo el día hablando contigo, porque además es que me irradias optimismo, ¿no? Que es una cosa de la que estamos muy necesitados en estos días. No, o simplemente ver las cosas desde la otra óptica, no verlo todo negro o todo gris, mirar hacia el futuro. No, te decía, Alemania le va a seguir penalizando la guerra, le va a seguir penalizando el asunto energético a Alemania, que depende tanto de Rusia. Sí, vamos a ver. Alemania ha entrado en recesión por varios motivos. O sea, entre ellos los importantes errores energéticos que ha cometido. Ha cometido unos errores tremendos. Y es Schröder sin pisarla. Iba a decir una barbaridad. Y ¿qué va a suceder? Hombre, vamos a ver. Alemania es una potencia, pero de estar descomunal. Sí, claro. En cuanto recupere un poquito, es decir, vamos a ver, ellos están atacando porque hay una cosa que le tienen muchísimo miedo, es decir, que es la inflación. Es decir, la inflación se les ha ido de la mano a toda Europa, en especial a Alemania, y ya está empezando a bajar. ¿En qué nivel está Alemania? 6. O sea, es por encima del nuestro. Sí. Sí. Pero, si lo coges en los últimos 6 meses, si coges solo los últimos 6 meses, Alemania ya está 2 décimas por encima de nosotros. Nosotros estamos en un 2,3 y ellos están en un 2,6. O sea, estos son tíos que cuando se ponen a ellos, se ponen a ellos. Y lo van a hacer y lo van a conseguir. Quedarse en un 4,5 este año, y el año que viene se acabó el problema de la inflación y a partir de ahí ellos ponen la máquina de lo que haga falta. Es decir, que tienen que ayudar el gobierno, ayudará. Que tienen que bajar impuestos, bajará impuestos. Lo hacen porque ellos sí piensan en la economía. El presidente del Bundesbank y el ministro de Finanzas alemán siempre son las mentes más brillantes que hay en los grupos que gobiernan. No escoger al tonto, no. Escoger a los más listos. Lo hacemos al revés. Escoger a los más listos. Y entonces, los más listos saben lo que tienen que hacer. Y lo tienen clarísimo. Merkel tenía un Bundesbank, es decir, que estaba todos los días diciendo lo que había que hacer para crecer y crecer y crecer. Y un ministro de Finanzas que sabía perfectamente hasta dónde tenía que apretar y hasta dónde podía levantar. Nosotros vamos a seguir con optimismo, porque de esta salimos, y salimos más reforzados, y salimos para adelante, y el día que agarremos esto, ¿sabes qué? Todos los marrones que pensábamos que nos dejaban, esos de la contabilidad debajo, ahora tendrá que salir todo el déficit real, va a tener que aparecer, con lo cual, que se lo coman ellos, que ellos lo han creado. Que ellos lo han creado. A ver cómo le explican a la Unión Europea, aunque sea simplemente por explicarlo, es decir, que van a llegar a septiembre
con más deuda de la que tenían prevista para el final del año. A ver cómo se lo dice, que todavía alguien le va a llamar. O sea, el comisario de temas económicos, Gentiloni, le va a decir, venga, a ver. El italiano, además, con el cariño que nos tiene, es irónico. Lo de... Vas a ver tú cómo le llaman. Porque nos ha dado hasta el cielo de la boca, cuando ha podido, Gentiloni, digo. Por supuesto, porque además, bueno, pues es un tipo que es italiano y no, pues a algunos no nos quiere demasiado. Está en su naturaleza. No, me decía ayer, y con esto rematamos, José Ramón, me da mucho optimismo el hablar con José Ramón Riera. Decía ayer Rodrigo Rato, hablando ya también desde un punto de vista humano, ¿no? Pues cuando hablas con alguien, y yo conocí también en el pasado, vuelvo a ello, a una persona que siguió sin venir a cuento ahora quién es, pero es evidente que también pues pasó de lo más alto a lo más bajo, cómo el ser humano puede al final ser capaz de aguantar casi todo, como un país, como un Estado, podemos ser capaces de aguantar casi todo, y muchas veces me hablaban los dos en distintas épocas del refugiarte pues en esa cosa casi taoísta, un poco budista del aquí y el ahora, ¿no? El momento presente es el mejor lugar donde podemos estar en cada instante, y lo que hay es que hacer lo que dice José Ramón Riera, proyectarse hacia el futuro y no mirar hacia atrás, o no mirar en exceso. Eurico, vamos a ver, la depresión para enemigo. Nosotros, con optimismo de que de esta salimos, vamos a salir más fuertes, y además, el día que lleguemos al poder, es decir, muchos de los problemas que han generado, es decir, ya se los habrán comido, se los habrán comido, o sea, con lo cual, es decir, van a sufrir porque ellos no han hecho las tareas que tenían que hacer, y como no nos las pueden traspasar, las van a tener que gestionar. Con lo cual va a ser muy, muy interesante ver la cara de tristeza en lugar de bailando allí en Ferraz a María José Montero. Yo quiero verla cuando la llamen de Europa y le diga, venga usted para acá, y que cuando le lea la cartilla diga, pero usted ¿qué han hecho? No, está bien. José Ramón Riera, muchísimas gracias. Un placer y un honor como siempre. Gracias también a todos vosotros. Continuamos en Generación Euro. Saludamos a don José Antonio Puglisi, responsable de la edición económica de Periodista Digital de 24 Horas Economía. José Antonio, ¿cómo estás? Feliz jueves. Eurico, bienvenido a estar una vez aquí. Encantado de estar otra vez. Gusto de verte. Oye, déjanos, antes de rematar Generación Euro de hoy jueves, déjanos un par de titulares, por lo menos, de lo más destacado que llevemos hasta ahora en la edición de 24 Horas Economía. Pues llevamos algo muy interesante, y es que por lo visto las grandes empresas podrían jugar un papel protagonista en todo el escenario político que nos estamos encontrando en España tan convulso, y es que Iberdrola y Repsol podrían cambiar la balanza. Son dos empresas con las que, según se rumorea, está reuniéndose Feijóo para que intervengan ante el PNV y le pidan o le exijan en la medida de lo posible que no firmen un acuerdo o pacto con Sánchez para llegar a gobierno, y son dos multinacionales con muchísimo peso en la región, y su papel o lo que puedan decir puede tener un factor determinante para la decisión del PNV. Y recordemos que sin estos escaños Pedro Sánchez no podría ser investido presidente, por lo cual nos iríamos a unas nuevas elecciones generales. Eso es una gran noticia, porque por primera vez hemos visto que desde el gobierno se ataca a las grandes empresas, se les suben los impuestos, se les sube la carga fiscal, pero ahora por primera vez las empresas devuelven el golpe, al margen de lo que ocurrió con Ferrovial, que acertadamente salió del país, y hemos visto que sus resultados económicos se han disparado. Uh-huh. Y lo otro que vemos es que Sánchez había negado por activa y por pasiva todo el tema de los peajes, y hoy sale a la luz de que tienen un plan ya estudiado milimétricamente, que solamente faltan algunos detalles por cerrar, y que llevarían a una recaudación extra de 5.000 millones al año para el gobierno de Sánchez, o en este caso un gobierno Frankenstein, que seguiría alimentando esa maquinaria del gran volumen de gasto público que maneja. Bueno, pues vamos a ver. Me quedo sobre todo, la primera es una noticia absolutamente clave y nuclear, ¿no? El papel que podrían jugar algunas grandes empresas, las mayores empresas de este país. Hombre, Iberdrola es toda una potencia a la hora de, vamos a decirlo así, no pasa nada, de presionar al Partido Nacionalista Vasco para que se piense dos veces antes de apoyar con su voto, no su abstención, sino su voto favorable. Vamos a ver qué pasa mañana con el CERA. Un gobierno Frankenstein, más Frankenstein que nunca y más débil que nunca, presidido por el figura, y que duraría 4 días. José Antonio Puglisi, responsable de 24 Horas Economía, la edición económica de Periodista Digital. Cuídate y buen trabajo. Feliz jueves.
Igual, gracias. Gracias, José Antonio Puglisi, y gracias también a todos vosotros. Hasta aquí Generación Euro. Mañana, último día de la semana. Cuidaos y hasta mañana.